¿Cómo están, queridos amigos? Sean muy bienvenidos a estas nuevas voces en Radio Agricultura, edición de día miércoles. Ya volvimos al orden habitual de nuestro programa y yo les puedo adelantar que vamos a tener noticias entre los próximos días para retornar a la normalidad aquí en este estudio. Quiero partir de más lejos a más cerca. Primero partir saludando a Juan Lagos, que se encuentra en Canadá. Vamos a decirlo bien para que usted no crea que está en Canadá. Está en la Gabacha. Juan Lagos, ¿cómo está todo por allá? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué tal, Vicente? ¿Qué tal, Juan Pablo? Un saludo a todos. Oye, para afinar al tiro el debate, teníamos una pregunta. ¿Es Summit o Summit el evento de ayer? No sé si pudiste... Teníamos dudas con respecto al inglés. A la pronunciación. Summit, supongo, ¿no? Yo le digo Summit, pero me están aquí... Acá estuvimos peleando con la Catita con respecto a la pronunciación. Se encuentra también... obviamente la Cata tenía razón. Yo creo que por supuesto, es verdad. Se encuentra también conectado Juan Pablo si Rodríguez. Si una cosa la dice Vicente y otra la Cata... Está bien la Cata. Se encuentra conectado también Juan Pablo Rodríguez desde la quinta región de Valparaíso. Un gusto tenerte hoy día acá, Juan Pablo. El gusto mío, Carlos. Saludos a Vicente, a Juan y a todos quienes nos escuchan. Usted ya lo escuchaba por acá, le gusta robarme el micrófono. Vicente Martínez, concejal por Santiago, un gusto tenerte hoy día acá. Me pierdo entre los personajes, unos días conductor, otros días panelista, menos libertad, más libertad, pero bueno. Sí, muy feliz de estar acá, muy feliz de estar aquí con nuestro panel de día miércoles en Nuevas Voces. Como usted ya veía que teníamos un debate con respecto a la pronunciación, el día de ayer se realizó el encuentro Salmon Summit en Frutillar. Se realizó en el Teatro Frutillar y se vivió el primer cara a cara entre las principales cartas presidenciales: Janet Jara del oficialismo, José Antonio Kast del Partido Republicano y Evelyn Matei de Chile Vamos. Obviamente esto estuvo bastante interesante porque el primer cara a cara de los presidenciales, una carrera presidencial que además, como conversábamos el día de ayer con Alejandro San Francisco, se encuentra un poco adelantada porque generalmente estos encuentros no eran en esta época, sino que se hacían más adelante, lo cual obviamente aumenta las expectativas de la ciudadanía. Algunas cosas, Evelyn Matei dio un discurso, un inicio bastante técnico, hablando un poco de la industria del salmón. José Antonio Kast pidió un minuto de silencio al principio de su presentación para la niña muerta el día de ayer por una balacera, la niña de 7 años. Además se enfrascó en algunas discusiones con Janet Jara y bueno, también la intervención de Janet Jara, que cerró con un guiño al público diciendo: no se preocupen, en mi gobierno no le van a expropiar nada, digo por si acá. Me interesa saber cómo lo ven ustedes, queridos amigos, este primer encuentro, este primer round, un análisis así un poquito más global de lo que fue todo esto, Juan Lagos. Bueno, yo creo que fue un debate muy interesante. Me sorprende que no hayan sido invitados otros candidatos que ya están consolidados en la encuesta y que van a estar en la papeleta sí o sí, como el caso de Johannes Kaiser y Franco Parisi. Yo creo que podría haber sido una buena instancia ya para presentar a los 5 candidatos que ya están en carrera. Encontré que un primer duelo Kast-Jara se dio de forma muy, pero muy interesante. José Antonio fue capaz de hacer contrastes bastante notables. Uno de ellos, ¿no es cierto?, es el mismo hecho de que Janet Jara y el perro Matapaco. Janet Jara, que fue ministra del Trabajo, pero con ella claramente no se recuperaron los empleos de la pandemia, como en contraste de lo que pasó con la misma Evelyn Matei. Yo creo que ya se están notando contrastes interesantes frente a una candidatura como la de Jara, que venía con el vuelito de las primarias, que no había recibido contraste alguno, y por lo tanto eso lo encuentro sumamente interesante. Y además realizar un contraste fundamental, que Janet Jara, cuando fue ministra del Trabajo en los tiempos de Gabriel Boric, no fue una ministra del empleo, fue una ministra de la CUT, de los sindicatos, de los operadores políticos. Y ese es un contraste que creo yo que se tiene que seguir avanzando en esta discusión presidencial. Juan Pablo Rodríguez. Sí, mira, creo que sobre todo siendo los primeros instancias de este tipo, los análisis tienden a, creo yo, hacer algo exagerado respecto al menos de su importancia en el corto plazo como a nivel de clima de opinión. Yo intuyo que, dado que no hubo nada especialmente fuera de la norma, que no va a ser un debate que marque mucho el clima de opinión pública, pero que sí nos permite, a quienes hacemos análisis,
ir verificando cuáles son los atributos de los candidatos y dos, ir prefigurando también cuáles son sus estrategias, ¿no? Y en ese sentido a mí me parece muy interesante lo de ayer. En el caso de la candidata del gobierno, Janet Jara, creo yo que naturalmente en los aspectos de fondo no nos puede sorprender, ¿no? La disposición a esconder todo lo que se cree, a rayar con estar cerca de la mentira en muchas cosas que luego sabemos que a nivel de acción van a ser distintas, pero sí veo en ella atributos relevantes, ¿no? De usar permanentemente cartas que con cierto grado de astucia le permiten salir de conversaciones difíciles a las que uno trata o sus contendores tratan de hacerla entrar, y por lo tanto, si bien en aspectos de fondo naturalmente una candidatura que ofrece recetas de fracaso, creo yo que sí, como candidata tiene ciertos atributos que invitan a mirarla con respeto, ¿no? En el caso de José Antonio Kast, yo con lo que más me quedo con su temple, ¿no? Creo que lo que más traspasa probablemente el debate tiene que ver con su actitud por ejemplo, con la funa de los adherentes de Janet Jara fuera del auditorio, y también su actitud dentro del debate mismo, en donde, tratado de ser llevado al barro o interpelado de manera bien directa, él mantiene su temple, su carácter, y creo yo que eso es un elemento muy, muy positivo. Y en el caso de Matei, mi impresión es que lo robusta que se vio en su intervención inicial fue palideciendo, ¿no? a lo largo del debate. Se mostró mejor en esa puesta en escena, digamos, más planificada, y algo más débil, creo yo, en las intervenciones más espontáneas. Y respecto de temas de fondo de las intervenciones de la candidata de Chile Vamos, yo, si bien me parece sensato, ¿no? Como este intento de parecer como una candidata que está entre dos mundos distintos, sí me revelo frente a lo que esa estrategia explica de fondo, ¿no? Cuál es esta como pretensión de equidistancia entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, entre lo que fue el proceso constitucional 1 y el proceso constitucional 2. Me parece que es una crítica muy, muy injusta, y también me parece muy exagerado e incorrecto frente a la existencia de confrontación de la candidata del Partido Comunista por parte de José Antonio Kast, acusar que eso no es lo que necesita Chile y que eso es como que estamos todos nosotros en el barro. Esto es un debate político, estamos en una candidatura presidencial, naturalmente que tiene que existir confrontación, y que esa confrontación tiene que ser doblemente fuerte frente a la candidata de la continuidad del gobierno. Eso no quita un ápice que naturalmente, en caso de ser gobierno, quien tenga la responsabilidad de tener la primera magistratura conviva con la realidad de las cosas, y que tenga naturalmente que tener bases de apoyo amplias y lograr determinados acuerdos que le permitan avanzar en distintos temas. Pero esta como ya muletilla, ¿no?, de la equidistancia entre dos extremos, y que todo lo que sea confrontar a la candidata comunista es entrar en el barro, me parece que es equivocado en el fondo, ¿no? Vicente Martínez. Primero, para los que nos gusta esta chuchoca, estuvo entretenido lo de ayer. Estuvo simpático. Uno normalmente pone estas cosas como de fondo, ¿no?, mientras está trabajando. Y a mí me pasaba que te costaba seguir el hilo de lo que uno estaba haciendo, porque se ponía interesante, porque se escuchaban comentarios interesantes y un duelo que yo creo que es la primera muestra de algo que se va a venir durante toda la candidatura. Lo de ayer fue el enfrentamiento de los dos proyectos políticos que hay en Chile y que se van a enfrentar en diciembre. Fue un enfrentamiento entre ellos desde sus posturas, desde sus personalidades, que hoy día están tan en boga con esta simpatía atribuible a Jara, pero también con el carácter de José Antonio, ¿no?, de José Antonio Kast, que sale a marcar pauta no solo de lo que en términos del debate que se propone sobre Salmones se refiere, sino también en parte de una visión país. Y por eso a mí me parece particularmente interesante y positivo lo que hace José Antonio Kast al inicio. Primero, el minuto de silencio me parece no solo respetuoso, no solo comprensible, sino también tratar de darle o volver a darle un poquito más de empatía a este país que está lamentablemente tan acostumbrado a ver todos los días en los matinales, en las noticias, muerte y muerte y más muerte. Entonces hoy día ya no era noticia, antes de que lo dijera Kast, que se habían muerto unos niños.
que hayan muerto niños. A mí me parece que eso es interesante porque te habla de dónde están las preocupaciones, dónde está el corazón también del candidato. Y lo segundo, el de aprovechar los minutos que tiene la presentación para hablar de las cosas que preocupan a todos los chilenos: seguridad y economía. Y plantea su visión, plantea sus diferencias con la candidata comunista y plantea básicamente un proyecto país de cómo vamos a enfrentar las principales preocupaciones de los chilenos. Y ahí es donde se empieza y se desarrolla el debate ya también en su última parte, ¿no? Con estos enfrentamientos quizá ya más hablados, con más técnicas retóricas entre Jara y Kast. Bueno, ¿será simpática Janet Jara? Puede que sí, pero yo creo que ayer también demostró algo de frivolidad. Cuando una candidata termina diciendo no se preocupen, yo no los voy a expropiar, a mí me parece que ahí también hay un... es un juego, quizá una técnica, pero también hay algo de decirle a mucha gente que sufrió, que tiene familiares que sufrieron con todas estas cosas, que tiene un trauma real, de decirle, oigan, déjense de molestar. Sí, yo ahí a agregar a lo que ya se ha dicho, que creo que es bastante claro con respecto a este primer round de los dos presidenciales. Hay dos puntos que me quedan dando vuelta con respecto a... Siendo acá súper objetivo con respecto al desempeño de Evelyn Matei, a mí me pareció que su primera intervención tuvo bastante técnica, al igual que Juan Pablo, comparto que como que fue perdiéndose dentro del debate al no participar. Hay dos temas, uno que se ha mencionado harto de parte de Chile Vamos y que yo creo que es complejo para ellos mencionarlo, que es el segundo proceso constitucional. Yo no sé si en Chile Vamos no recuerdan o existe alguna especie de amnesia post plebiscito, pero es bueno recordarles que de las indicaciones presentadas en el segundo proceso constitucional, Chile Vamos solamente no votó con el Partido Republicano 3. Es decir, menos del 1% de las indicaciones presentadas durante ese proceso constitucional, además de que hubo un esfuerzo coordinado tanto de los partidos del Partido Republicano como la UDI, RN y Evópoli por llevar adelante la opción a favor. Entonces creo que, no sé si ahí hay algún tipo de disonancia comunicacional con respecto a lo que se quiere señalar, pero creo que es bastante, no sé si es un buen argumento como para tratar de desentenderse de cualquiera de los dos procesos constitucionales o cualquiera de los dos candidatos, ya que se quiere como entrar a una candidatura de centro. Y lo segundo que también me parece curioso es señalar que no se quiere como bajar al barro finalmente, porque hay que entender que Chile hoy día está en un pantano. Y si uno quiere sacarlo de ese pantano, sacarlo de ese estancamiento, sacarlo del barro, básicamente, un auto básicamente estacionado en el barro, hay que ensuciarse las patas, o sea, hay que hacer esa pega, hay que bajar al barro, ensuciarse las patas. Entonces creo que también es un poco complejo esa analogía, señalando que por un lado Chile está en un pantano y por el otro lado que no se quiere bajar al barro a ensuciarse. Entonces yo entiendo un poco esa lógica de tal vez no entrar en una pelea tal vez demasiado baja, pero creo que en este minuto todas las candidaturas no van a estar para medias tintas, finalmente van a tener que tener una claridad clara. Tenemos que irnos a la primera pausa, cortito. Yo dos puntitos. Primero, que creo que no es bajar al barro. Yo creo que ayer se estaba dando el debate que se tiene que dar entre dos candidatos presidenciales y hay un tercero que no se quiso sumar. Y lo segundo, muy breve, yo creo que más que no querer bajar al barro por una cierta posición de que esto no es lo que va a solucionar a los chilenos, yo creo que está más condicionado con el hecho de qué va a pasar políticamente si yo me meto en esas discusiones. Ayer lo que vimos en mucha parte de Evelyn Matei es que, saliéndose de la arquitectura que había trabajado con su equipo, de su presentación y sus comentarios, no había mucho más. Sí, queridos amigos, tenemos que irnos a la primera pausa, pero vamos a seguir conversando de este tema y más a la vuelta, que es ahí que ya volvemos a estas nuevas voces en Radio Agricultura. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, estas nuevas voces en Radio Agricultura. Como siempre queremos saludar a todos aquellos que nos están escuchando desde la radio, en la casa, en el auto, en el trabajo, estarán cocinando, almorzando, los que están también desde Santiago en la 92.1, Valparaíso y Viña del Mar 92.5 y en todos los diales a lo largo del país. También saludar a todos aquellos que están conectados a través de la página web de Radio Agricultura y en especial a todos aquellos que están en nuestro chat de YouTube. Como siempre, aquí los estamos leyendo en todo lo que están comentando. 100% Music Lover, Cabo Otger, Caco, Elena Méndez, Héctor Bruno, Ramos Pardo, Hernán B, IA Fotografía, Juan López, Luis Pérez, Marian Guevart,
Pablo Marambio, Pase, Rodrigo Coseo, Rodrigo Gaber, Sebastián, Sergio Montero, José Luis González Busto, yo ya también a Renato Navarro por ahí, a Elenda Méndez, a todos aquellos que están ya conectados, les mandamos un gran saludo. Hay harta fanaticada mía en el chat, pero esto se va a acabar, queridos amigos. En algún minuto me voy a tener que ir. Va a volver el encargado de este programa y vamos a tener que decir adiós. El serrucho no va a el serrucho no va a haber funcionado, sí, lo lamento mucho. Lo que sí es que nos estaremos viendo también todos los martes como panelista y cuando me toque algún reemplazo de parte del conductor principal. Esporádico. Queridos amigos, quiero agradecer a quienes hacen posible este programa. Grupo Educar, construyendo el futuro de la educación media técnico profesional en Chile. Conoce más sobre nuestro trabajo en www.grupoeducar.cl. Detrás de cada inversión inmobiliaria hay una decisión estratégica. Por eso, asesórate con expertos. Colliers, la consultora inmobiliaria más importante de Chile. Contáctanos en info@colliers.cl o al 2249-61500 y síguenos en nuestras redes sociales como Colliers Chile. Universidad San Sebastián presenta Link USS, nuevo centro de simulación avanzada en salud, tecnología y equipos de entrenamiento de clase mundial para una nueva era de la salud en Chile. Los afiliados a Caja 18 se olvidarán del frío con esta promoción. Ahorra en gas en Lipigas, Gasco y Parafina en Aramco o Petrobras hasta el 31 de julio. Conoce más en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Queridos amigos, como ustedes habrán visto, esto no lo teníamos en la pauta, así que lo estamos incorporando a solicitud de nuestro concejal. El Instituto Nacional el día de ayer tuvo un show bastante curioso, un show medio drag, por así decirlo, en dependencias del Instituto Nacional, frente a menores, por supuesto, en el mismo colegio, en una jornada no sexista del Instituto Nacional. Concejal Martín, no sé si nos puedes contar un poco más de esto. A ver, respecto a los hechos, esto se da en el marco de una feria no sexista, que por los antecedentes que tenemos y que estuvimos recabando ayer desde la Dirección de Educación, yo como concejal, de la cual no teníamos, no estaba avisada, no estaba, por lo que sabemos hasta ahora, en el plan, y que fue aprobada por una secretaría que tiene la institución, el Instituto Nacional de Género, Diversidad, y que hace esta feria no sexista y que sin aviso, se supone, de los o autorización, supervisión de los directores, de la rectora en particular, se hace este espectáculo que es básicamente un exalumno travesti que hace un show. Ustedes lo pudieron ver seguramente en las redes sociales. No lo quise mostrar acá en vivo, por supuesto, me parece correcto, de un show que yo tampoco sé cómo definirlo, pero un contenido medio como erótico, que se hace en el patio del colegio, que no solo hay un video, pero fueron dos ocasiones, dos espectáculos distintos, que por supuesto tenía de público a estudiantes del colegio, es decir, entre 12 y 17 años, y que a mí me parece lamentable. ¿Cuáles son las conclusiones? Primero, las medidas. Me parece que hay que no solo levantar un sumario y que caiga todos los responsables, sino que también yo creo que ya estamos en condiciones de que, ya sea por haberlo promovido o por no haberlo sabido y que se hubiera dado bajo su mandato, la rectora del Instituto Nacional tiene que dar explicaciones que son muy delicadas, porque yo creo hoy día que es una causal de expulsión haber expuesto a los estudiantes a este acto que no tiene pero ni pie ni cabeza, ¿no? Que cualquier apoderado, como pasó ayer, va a alegar con toda razón que su niño de 12 años, que se supone que lo dejó ahí en la mañana para que estudie, para que aprenda matemáticas, lenguaje, lea, sociabilice con sus compañeros, tenga que presenciar este acto. Y entonces eso, primero como las medidas. Y lo segundo es también empezar a revisar y ya empezar a concluir un diagnóstico sobre lo que es la educación, sobre lo que es y lo que ha pasado con los liceos emblemáticos como el Instituto Nacional. Nosotros hoy día, ¿qué sabemos del Instituto Nacional? Cuando le da mal en la PSU a fin de año, por hechos de violencia, porque corta la Alameda y por estos lamentables espectáculos. La violencia y la ideología, esta cultura woke,
se ha comido la educación municipal y en particular a los liceos emblemáticos de Santiago. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que es un punto que hay que ponernos en el debate. Hoy día vale la pena continuar teniendo instituciones que, claro, antiguamente eran muy prestigiosas, pero hoy día son un problema. Hay que planteárselo. Y lo último, Carlos, yo creo que acá también hay un tema de fondo, que es cuando hacemos comunidades educativas que no tienen ningún tipo de raijambre, que no tienen ningún tipo de decisión real de los apoderados, bueno, pasan estas cosas. Me interesa saber la opinión de Juan Lagos como formado en el Instituto Nacional. Sí, obviamente otro show patético que se da en el colegio. Es una pena que una institución tan emblemática sea noticia por estas tonterías. Obviamente que no corresponde un show de esta naturaleza en el patio de un colegio. En ese sentido, yo creo que es fundamental empezar a buscar responsabilidades. Es decir, ¿quién se va a ir de aquí? ¿Se va a ir la directora? ¿Se va a ir la secretaria de esa Secretaría de Diversidad de Género? Esa es una respuesta que claramente se tiene que dar. Es decir, aquí se tiene que marcar un precedente. No basta con la mera indignación. Aquí de verdad necesitamos que la gente pague sus responsabilidades. Entonces, en ese sentido, yo creo que también la crisis del Instituto Nacional ha sido una crisis de los sostenedores, ha sido una crisis de los directivos. ¿Por qué? Porque obviamente en mi época del Instituto Nacional, allá hace 20 años atrás, había gente dispuesta a ponerse un overol blanco y quemarlo. Había gente dispuesta a presenciar un show de drag queen o a hacerlo incluso. Pero el gran problema, el gran punto es que habían autoridades que eran capaces de frenar eso. Y por lo tanto, yo creo que la culpa no está en el chancho, sino que en el que le da el afrecho. Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que es fundamental que se empiecen a marcar los precedentes. ¿Se van a echar a ciertos directivos del Instituto Nacional por esto? Si no se echan, lamentablemente vamos a seguir con noticias de escándalos similares, creo yo. Juan Pablo Rodríguez. Sí, naturalmente creo yo es una señal de alarma, ¿no? Tanto de nuestra descomposición de nuestra vida en sociedad en general, pero particularmente de la descomposición de parte de nuestro sistema educativo y muy lamentablemente también al parecer del Instituto Nacional. Creo que hay que ser firme al señalar que el hecho que un travesti haga un show en ropa interior frente a niños de, por ejemplo, 12 años, está muy lejos de ser una señal de inclusión. No es inclusión, es hipersexualización, es adoctrinamiento, es patetismo, pero no es inclusión, ¿no? Es una bofetada al final del día a la educación y es una bofetada al sentido común. Los colegios están para formar en virtudes, para formar en conocimiento. No son espacios de validación de una y cada una de todas las identidades que nosotros nos podamos imaginar, por mucho respeto que tengamos para una y cada una de esas personas que dicen tener esas identidades, ¿no? Y a mí me parece naturalmente que esto no puede quedar sin sanciones, debe ser investigado. Hay que comprender quién fue el descriteriado o la descriteriada que autorizó esto y actuar en consecuencia tanto por el caso concreto como por la señal que hay que dar al resto del sistema educativo para predicar lo que efectivamente deben ser los colegios y no lo que muy lamentablemente algunos o en parte se han transformado a través de instancias o actos de este tipo. Sí, creo que en ese sentido es importante también empezar a presionar al mundo político con respecto a empezar a poner orden. Ya se ha visto un cambio de mano, por lo menos, no sé si compartirá esto el concejal con la llegada del alcalde Mario Desbordes, pero creo que es importante empezar a cobrarle al mundo político. Probablemente los que son más viejos se acordarán de esta foto de Michelle Bachelet con políticos de diverso sector, todos tomados de las manos hacia arriba
día por el acuerdo que habían alcanzado para la reforma educacional, una reforma educacional que vista al día de hoy fue un completo desastre para la educación pública, y la verdad es que no se ve una gran salida hacia adelante. Entonces creo que es importante que mientras no ocurran cambios importantes, tanto los municipios, los sostenedores puedan mantener el orden finalmente dentro de los colegios. O sea, más allá del show, el Instituto Nacional nos viene regalando noticias de hace mucho tiempo, y que la verdad es que no son todas, yo te diría que prácticamente no es ninguna alegre. Entonces, otra raya más finalmente en la historia de una institución que además valorada e histórica, creo que muestra un poco la descomposición de la educación pública en Chile. Pero es importante lo que mencionaba Juan de las sanciones, porque ahí también entra la política en el sentido de dar las señales. Y ahí yo he estado abiertamente y públicamente bien en desacuerdo cómo se han llevado las cosas, porque, por ejemplo, con el Colegio de Profesores, que nos hizo un paro ilegal al inicio de año, en marzo, y después se terminó llegando a un acuerdo, que la modificación presupuestaria para pagar el acuerdo se realizó, creo que la semana antepasada se votó. Yo lo voté, por supuesto, en contra. Entonces a mí me parece que uno ahí va ilegitimando acciones. ¿Y qué pasa hoy día si, por ejemplo, la directora se mantiene? Hoy día nosotros estamos amparados por la ley, por lo menos, en el caso más que no se quieran, o que para respetar las investigaciones, se puede hacer una suspensión mientras avanza el sumario administrativo. Entonces se deja separada a la directora mientras avanza la investigación. Yo creo que por lo menos tiene que venir algo así en el Nacional. Ahora, yo insisto, el gran problema sigue siendo este hecho de que uno va poniendo directores, los va moviendo, hay mejores, hay peores, pero cuando uno desarraiga las comunidades educativas, es casi una imposibilidad recuperarla. Y el desarraigo del Nacional viene hace muchos años. Juan Lago es de la generación que todavía se considera institutano y dice orgullosamente que es institutano. Hoy día eso se ve poco. Y se ve poco, entre otras cosas, porque cuando quitaste la selección y dejó ser quizá el liceo de los mejores, también perdiste por lo menos una pretensión que era compartida por todos los que estaban ahí en esa comunidad. Cuando tú dejáis a los apoderados que no puedan participar de la comunidad educativa, por lo menos, no sé si la palabra es decidir plenamente, pero por lo menos estar revisando y participar realmente en las decisiones, me parece que es un problema. Y cuando a la vez hay planos directivos que no han funcionado por ningún lado, y violencia descomunal, intervención de terceros, bueno, quizá el plan es mucho más agresivo el que se necesita. Y ahora no perdamos el contexto. En diciembre se van para los SLEP, a fin de año, en octubre, diciembre. Entonces, la educación pública, la educación municipal hoy día no solo va a dejar de existir en Santiago, sino que además yo la educación de los SLEP no la veo con muy buenos ojos para el futuro. Juan Pablo, no sé si alguno quiere agregar algo más en esta materia. No, yo solamente señalar que creo que va a ser bastante importante las propuestas que tengan los distintos candidatos presidenciales con respecto a este tema. Creo que la educación lleva siendo un tema bastante manoseado desde el año 2011, si uno quiere, que fue de las primeras manifestaciones, y creo que no se ha podido llegar, por así decirlo, a un buen puerto. Creo que no hemos tenido un avance significativo, hemos seguido empantanados nuevamente en este tema. Y creo que va a ser sumamente importante que se pueda hacer un cambio, voy a ocupar un eslogan, pero un cambio radical finalmente en este sentido, porque si no vamos a seguir en más de lo mismo, vamos a seguir viendo overoles blancos, vamos a seguir viendo cómo la educación en Chile, en todas las mediciones que tenemos, sigue cayendo, y en especialmente la educación pública, que creo que es una de las cosas que debería preocuparnos en Chile, la brecha que se ha generado entre la educación pública y la educación privada en Chile en los últimos años, y que ha sido por culpa finalmente de reformas compuestas prácticamente por una ideología de un solo lado. A mí no sé si estoy muy de acuerdo. A mí no me preocupa tanto la brecha. A mí, si quizás hace 10 años era mejor también la educación particular pagada, y la brecha quizás era más. A mí lo que me importa es que hay una educación de calidad
para todos. Y ahí es donde está el desafío. Hoy día no dejemos de mirar a los particulares pagados, que ellos hagan lo que tengan que hacer. Nosotros miremos que hoy día, y a diferencia de hace 15, 10 años, no le estamos pudiendo dar educación de calidad a los chilenos que no pueden pagar una particular pagada. Y eso, y ojo, con los costos muy similares, muy similares. Todavía me acuerdo, hace unos 5 o 7 años, el alcalde Lira en Lo Barnechea decía, oye, si yo gasto 500 lucas mensuales por cada estudiante en la educación municipal, para eso los cambio al Everest. Bueno. Queridos amigos, tenemos que irnos a la segunda pausa, pero quédese ahí, estas Nuevas Voces en Radio Agricultura. ¿Cómo están, queridos amigos? Ya estamos de vuelta a estas Nuevas Voces en Radio Agricultura. Oigan, veo bajito los likes, así que llevamos 88 likes. Invito a todos los que están conectados en el canal de YouTube a que vaya y ponga su like para que podamos llegar a más personas. Queridos amigos, en este último bloque quiero tratar un tema que hay varias cosas dando vuelta a nivel nacional. Primero, esta tragedia del asesinato de una niña de 7 años en La Granja, que fue vinculada a bandas criminales. De hecho, se señala que probablemente al sicario que mató a la niña se le habría pagado para eso, para matar al padre y a la niña. Lo que también se suma a una noticia de la población carcelaria en el récord histórico. Advierten posible hacinamiento crítico al 2030. Y también dos noticias que han estado apareciendo también acá en las pantallas, que son este padre e hijos que terminaron baleados al intentar vender una consola en Rancagua. Fueron a encontrarse con el comprador, el cual los baleó. Lo mismo pasó en el metro de Santiago el día de ayer, en la estación Bio Bio, con disparo en el metro al tratar de hacer una compraventa, si no me equivoco, de un teléfono. La seguridad está bastante descontrolada y estamos teniendo un gobierno que como que poco hace en este minuto. Está como un poquito ya con el síndrome del pato cojo, las presidenciales andando con harta cosa, y el presidente preocupado de cortar cinta, pero de la seguridad pocaso. Juan Pablo Rodríguez, ¿qué te parece la situación en torno a la seguridad y esta como desidia del gobierno con respecto al tema? Bueno, mientras todo esto pasa, el presidente armando una cumbre patética, para hablarse a sí mismo, para proyectarse personalmente, y dando cuenta, muy lamentablemente, que pareciera ser que lo que lo mueve es precisamente eso, es su proyección personal, es el poder, es la agenda política internacional, más de lo que están sufriendo hoy día los chilenos en distintas dimensiones como salud, educación, o lo que los hechos conocidos esta semana dan cuenta a nivel de seguridad, El asesinato de esta niña de 7 años son esos hechos que, por mucho que uno esté acostumbrado a la discusión pública y a la lamentable situación de seguridad que vive Chile, revuelven la guata, el alma, el corazón, y uno realmente se pregunta en qué país estamos viviendo. Yo agregaría a los hechos que tú listas las muy lamentables noticias que hemos tenido a nivel de cómo lamentablemente el crimen organizado también está permeando en nuestras instituciones, en instituciones políticas, en instituciones militares, y que da cuenta que la situación efectivamente llegó a un punto extremadamente crítico. ¿Qué diría yo? Bueno, tenemos a la vuelta de la esquina elecciones, y lo que me permite una intervención relativamente corta en el tiempo, naturalmente lo que uno sí puede concluir rápido es que las recetas que han implementado los últimos gobiernos en nuestro país no han sido útiles para enfrentar este desafío, Y me refiero a todos los últimos gobiernos, y por lo tanto uno intuye, que lo que se hace necesario es verdaderamente un cambio muy profundo, tanto en la dirección, en las recetas y en las formas. Y en la medida que ese cambio muy profundo, muy intenso no llegue, creo yo, lamentablemente vamos a seguir sufriendo este mismo problema. Juan Lagos. Mira, yo creo que estas noticias son súper delicadas porque muestran que ya no se puede estar tranquilo en nada, ni siquiera en un intercambio comercial hecho por Marketplace. Es decir, ya en lo más cotidiano se encuentra el riesgo, el peligro de que podemos terminar sin vida. Es decir, imagínate, nos vamos a juntar en un metro. Bueno, si nos vamos a juntar en un metro, esto me da una cierta seguridad en que esto no se va a arrancar por los tarros. Ocurre. O esto lo vamos a hacer en Rancagua, que supongo que no pasa nada, vamos a comprar una consola. ¿Cuál es el problema?
nuevamente. Es decir, ya vemos que el crimen está, pero ya atentando contra cualquier previsibilidad en la vida de los chilenos, y eso resulta ser absolutamente inaceptable. Creo yo que es necesario volver con todo el rigor de la ley a atacar a la delincuencia. Basta de estos discursos buenistas del amor, ¿no es cierto?, como los que hace la candidatura del Partido Comunista. Creo yo que es necesario actuar con determinación y contribuir con la Fiscalía, con Carabineros, y también esperando que los jueces vayan en la misma línea, en la línea de la ley. Entonces, en ese sentido estamos en una crisis donde el retorno se está viendo muy difícil y va a ser muy complicado revertir esta situación. Vicente Martínez. No, también aquí cabe la pregunta que si el gobierno y su candidatura de continuidad van a seguir planteando, uno, que se trata de una sensación de inseguridad, que los chilenos están demasiado asustados por los matinales, y dos, si efectivamente levantar el secreto bancario soluciona estos casos. Porque quizás salgan a decir ahora que si hubieran sabido la cuenta de banco del que iba a hacer la compra del Play, se salvaba. Porque así son. Claro, que para todo se necesita levantar el secreto bancario. Para todo el secreto bancario. No, yo lo que quiero plantear acá es que esto es una confirmación más, un caso más, un caso lamentable de lo grave que es la crisis de inseguridad. Ahora yo quiero hacer un llamado, quizá la reflexión de qué va a pasar en un próximo gobierno. Yo puedo hablar de qué va a pasar, por ejemplo, en un próximo gobierno liderado por José Antonio Kast, donde se vaya a molestar y a atacar directamente al crimen organizado y al narcotráfico. Porque hoy día vemos todos estos casos, pero cuando el gobierno hay veces que ha dicho, oye, este mes bajaron los asesinatos, bueno, hay veces que tiene razón, pero después salen los expertos a decir, sí, po, cuando las bandas empiezan los enfrentamientos, hay muchos asesinatos durante plazos de 3, 6, 9 meses, y después cuando ya se gobierna el territorio, es decir, se mató a la banda rival, bajan algunas veces los asesinatos. Y eso es lo que se ha evidenciado en varias oportunidades en varias comunas de Chile. Entonces, ¿qué va a pasar nosotros cuando vayamos a buscar al narco y el narco se va a parar? Y va a decir, no, si yo aquí tengo armas de guerra, tengo control territorial, tengo plata. Se va a enfrentar. Y por eso cuando nosotros hablamos siempre, y no es simplificar el debate, sino que es justamente refiriéndonos a estos casos, que lo más importante en esto es el carácter y la voluntad política, es justamente viendo esas situaciones. Cuando el narco que está metido en el Poder Judicial, que está metido en parte de las Fuerzas Armadas, que está metido seguramente en la política y todavía no lo hemos podido ver, que está metido en las instituciones del Estado, que tiene control, que tiene plata y tiene armamento, cuando lo vayamos a molestar va a reaccionar. Y ahí es donde se va a necesitar una voluntad política y un carácter para enfrentarlo que no se había visto antes. Y seguramente la gente se va a asustar, la política se va a asustar, los que se benefician hoy día y se van a beneficiar mañana por tener relaciones incestuosas con estos grupos, van a tratar de echar el buque para atrás, y ahí va a tener que haber carácter. En eso tiene que estar pensando Chile a la hora de decidir su candidato, porque ese va a ser el duelo principal. Le adelanto, querido amigo, la portada de la segunda, que como siempre sale como a esta hora en la mitad del programa, entonces siempre es bastante interesante. PDI, fuga al sicario, revela peligrosa falla en identificación de delincuentes. Como usted ve, pueden constatar que existe mucho por trabajar en esta materia, y la seguridad probablemente se tome bastante de la carrera presidencial y de lo que van a ser los 4 años de un próximo gobierno. Querido amigo, se nos va terminando este miércoles de Nuevas Voces. Quiero agradecer a Juan Lagos por conectarse a la distancia, Juan Pablo Rodríguez también, concejal Martín en su ajetreada agenda por pasar por acá a Radio Agricultura. Quiero decirle a nuestros amigos que están conectados en YouTube que por favor nos dejen un último like para poder llegar a más personas, y nos veremos el día de mañana en un jueves que no va a ser jueves de historia. Recuerden que hicimos el cambio, vamos a estar con Ignacio Palma nuevamente, y que es ahí que ya viene Deportes en Agricultura. Nos vemos mañana. Chao. En
Agricultura fue Nuevas Voces con Tomás Bengolea, una presentación de Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, Colliers Chile, aceleramos tu éxito, y Caja 18, la mejor caja para Chile. Producción Catalina Aristía. Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5. En Agricultura, noticias a la hora. La más reciente información ocurrida en Chile y al mundo. Una presentación de Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Muy buenas tardes, es hora de noticias en Agricultura y vamos a partir con información política. Es una propuesta para combatir el crimen organizado. Tenemos más antecedentes con Ricardo Cuevas. La bancada de diputados del PPD e independientes presentaron una reforma constitucional en el Congreso con el objetivo de crear tribunales